arrebatamiento de la iglesia, los 7 años de tribulación. Dice el estudio que esta profecía todavía no se ha cumplido, pero está por cumplirse. Y ahorita en estos tiempos estamos entrando en lo que dice la palabra, un tiempo de dolores. Dice el libro de Mateo, ¿verdad? Que vendrán tiempos de dolor, pero aún no es el fin. Aún todavía falta y quizá la iglesia le toque pasar por este periodo, ¿verdad? Del tiempo de dolencia, pero no el tiempo de la tribulación. Y creo, hermano, que estos estudios los hemos estado llevando y tenemos un poquito, ¿verdad?, del conocimiento cuando decimos esperamos el arrebatamiento, porque nosotros creemos en el arrebatamiento, y después de ahí viene la tribulación compuesta por 7 años, 3 años y medio de paz aparentemente, ¿verdad? Y los 3 años de perdición. Entonces, si nosotros de iglesia estamos viviendo en un tiempo, no sé si se recuerda, hermano, ¿qué tiempo se le llama esto a la iglesia? Estamos en la semana 69, ¿cuál? El tiempo de gracia. Estamos en el tiempo de la gracia, la semana 69, y la que se espera es la semana 70. Pero la semana 70 nosotros no la vamos a pasar, ¿verdad? Porque para entonces en el cielo se estarán llevando las bodas del Cordero. Entonces, cuando dice esta palabra, hermano, al inicio, para entender este versículo de Isaías 9:6, dice, mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que vino en tiempos que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Naftalí, pues al fin llenará de gloria el campo de mar y aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El 2 dice, y el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. El libro de Isaías, como Jeremías, hermano, yo traía la cronología ahí, ¿verdad? Porque se recuerda que estuvimos viendo una cronología de los tiempos, cuando el pueblo de Israel se abandonó a Dios, dejó de buscar a Dios y cayeron en apostasía, en idolatría, hicieron alianza con los pueblos de alrededor, y eso para Dios se considera pecado. El que el pueblo de Dios se haya apartado de las cosas santas, de las cosas de Dios, trajo un pecado. Y en esa cronología, ¿se acuerdan que vimos que el reino se dividió? Que los reyes que estaban en ese tiempo se dividió, el reino del norte y el reino del sur, y un reino primero fue llevado cautivo, y fue llevado cautivo por los asirios. Después fue el otro reino y fue llevado cautivo por Babilonia. Entonces, cuando dice aquí el verso 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esta palabra, hermano, esta palabra profética está aplicada en 3 tiempos. En ese tiempo que se estaba viviendo, lo que les acabo de decir, ¿verdad? El pueblo que se había apartado de Dios, se aplica en el tiempo que Jesús llega, cuando dice el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, se está refiriendo a Cristo cuando llega, ¿verdad? Ya llega a la tierra, cuando nace. Entonces, y ahora en esta enseñanza lo vamos a ver como la justicia del Rey venidero. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz al tiempo del milenio, ¿verdad? En el tiempo del milenio, hermano, después de los 7 años de la tribulación y gran tribulación, va a venir la guerra del Armagedón, que todas las naciones se levantarán en contra de Israel, y dice que irán y le harán guerra, pero Cristo vendrá por segunda vez. Esa será la segunda vez que pondrá su pie en la tierra. La que nosotros hablamos es la venida de Cristo en las nubes, ¿verdad? Y es la que a veces confundimos. La segunda venida, ahí empieza el milenio. Eso es lo que hace, hermano, cada evento tiene un punto final y provoca un evento y comienza otro. Empieza el milenio y termina el milenio cuando viene la guerra de Gog y Magog, ¿verdad? Que dice que en los últimos tiempos será suelto
Otra vez Satanás durante el milenio estará atado, pero después será suelto y volverá a engañar a las naciones. Y las naciones le creerán, hermano, y vendrá la última guerra. Después entra el reino, el juicio en el gran trono blanco. Bueno, si no me entendieron mucho esto, hermano, que está hablando de los últimos tiempos, lo vamos a estar viendo en todas las clases, ¿verdad? Pero yo quería darles una lucecita para que sepan de qué estamos hablando, ¿verdad? De qué está hablando la clase. Dice la justicia del rey venidero. Hermanos, y yo antes también no entendía cada evento, cómo iba a acontecer, ¿verdad? Cómo eran, todo me volvía a confundir, pero fíjense que sí se aprende cuando uno va repasando las enseñanzas otra vez, vamos viendo cómo van los eventos. Entonces, mi deseo, hermano, es que igual ustedes podamos todos comprender, ¿verdad?, cómo van sucediendo cada evento y que aunque en cada uno de esos eventos nosotros no vamos a estar, la iglesia será arrebatada, debemos de saber, y eso, hermano, no para asustarnos como en todas estas lecciones lo está diciendo el libro de estudio, ¿verdad? Que no es para alarmar a la iglesia, sino para motivarnos y seguirnos preparando. Y eso me gusta, ¿verdad? Porque eso nos motiva, hermano, a nosotros a ver que Dios es bueno, que Dios nos quiere librar de todo eso que viene y que mientras la iglesia se mantenga firme y fiel buscándole, así vamos a permanecer, ¿verdad? Cuando Cristo venga, Él nos encontrará preparados. Entonces, estamos en la semana 69. El pensamiento central sería, a diferencia de todos los reinos humanos, el reino de Cristo será justo conforme a la identidad de un rey verdadero. Ahí aparecía la justicia del rey venidero, hermano, y de acuerdo a esa imagen, si la alcanzan a ver, ¿verdad? Es cuando viene por segunda vez. Pues no aparece acá. Ok, seguimos entonces, hermano. Ya les expliqué, ¿verdad?, cuando los reinos fueron divididos, la cronología que traía 722 la caída del norte, 586 la caída del sur. Y encontré un comentario respecto a estos versículos, hermano, de Isaías, capítulo 9, verso 6. Los tiempos que se estaban viviendo en ese tiempo, cuando este profeta Isaías escribe este verso, dice, estos capítulos de Isaías se refiere a la alianza formada entre el Mal-Resín, rey de Siria, y Peca, rey de Israel, diseñada para derrotar a Acaz, rey de Judá, por el asedio a Jerusalén, hostigando a sus habitantes, dividiendo el botín tomado a partir de ahí, y poner a Acaz a la muerte. Por esta traición el Señor mismo ha venido más en contra de Israel, que es el reino del sur. Y por esa traición, hermano, el reino del norte fue entregado primero a los asirios en el año 722. ¿Qué traición? Que los dos eran una misma nación, ¿verdad? Que los dos eran Israel, hermano, se dividen los reinos. Y el rey de Siria, dice que el rey de Siria hizo alianza con Israel y se unieron para atacar a Judá. Y dice que todo, lo que entraban y robaban y abusaban de sus mujeres, después que lo traían, el tesoro, lo dividían. Entonces estaban de acuerdo. Eso, hermano, hacer eso, y yo lo analizaba, hacer eso entre nosotros mismos como hermanos, es ir a enojo para Dios. Eso es lo que estaban haciendo en ese tiempo. También hay una aplicación de ambos reinos. Y el juicio divino sobre el reino del sur de Judá, que había abandonado también el camino del Señor y estaba a punto de ser llevado cautivo a Babilonia. Y esto pasó, ¿verdad, hermanos?, en el año 586. Después de años de ser sitiada por los asirios y sirios y de otras naciones paganas, en el capítulo de Isaías, verso 1, el profeta habla de los tiempos pasados. Jehová entrega a Judá, es decir, la casa de David, y puesto en el desprecio a Israel de la tierra de Zabulón y Neftalí. Y él permite que los primeros en llegar bajo el yugo directo de Asiria, de acuerdo a como dice Segunda de Reyes 15:29. Y es lo que les estaba explicando, ¿verdad, hermanos? Que ahí estaba, mire, la tabla que les traía, ¿verdad? Que no es en esta lección, pero yo quería que se ubicaran el tiempo, hermano, cuando estaba aconteciendo esto, esta palabra que está diciendo,
Isaías, ¿verdad? Como ahí aparece Isaías, si lo alcanzan a ver, el profeta Isaías hasta abajo, y también está Jeremías, que vamos a estarlo viendo en qué tiempos fue, ¿verdad? Cuando ellos estaban dando esta palabra. ¿Y qué provocó? ¿Qué provocó que estas dos, que Israel, el reino del norte como el reino del sur fueran llevados cautivos? A causa, hermanos, ¿se acuerda que estuvimos viendo que tanto lo vamos a ver en Jeremías, tanto los sacerdotes como los profetas tampoco estaban sirviendo a Dios, también ya se habían contaminado, también en ellos ya había, para ellos era más importante la avaricia, el soborno, y no se preocupaban por el prójimo, ¿verdad? Bueno, eso es lo que se estaba viviendo en ese tiempo. Y aún así, mire, el amor de Dios, y esto es lo que sobresale en este inicio, porque en el verso 2 del 9 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Ese es el amor de Dios, ¿verdad, hermano? Que mire, aunque el pueblo había hecho lo que el pueblo estaba haciendo, el amor de Dios es más grande. Y sabe, hermano, yo creo que aquí más adelante yo traigo un versículo donde dice que la palabra que Dios da se tiene que cumplir. Y es que ciertamente así lo dice, ¿verdad? Dios es irrevocable, Él no cambia. Si Él dijo que cuidará de su nación, cuidará de su nación. Y aunque la nación fue rebelde y vino la consecuencia, que fue llevado cautivo, es lo mismo que se aplica a nosotros hoy en día, hermano. Si nosotros somos rebeldes buscando como pueblo de Dios, va a venir una consecuencia. Dios no nos abandona, Dios quiere que siempre acercarnos a Él, volvernos a Él. Dice su palabra que con lazos de amor Él nos atrae cada día, ¿verdad? Cada vez que le fallamos, Él nos dice, levántate y sigue adelante. Pero nosotros a veces preferimos más el deleite o la acción que estamos llevando y no entendemos. Así fue el pueblo de Israel, pero Dios da una palabra que en su tiempo Él va a hacer volver a su nación. Y lo vamos a ver más adelante, tal vez como un faro de esperanza en la oscuridad extrema de la hora que se enfrentaba. La profecía de Israel en el capítulo 9 es el último tiempo en el futuro, cuando Dios hará volver a su pueblo por el camino del mar. Y cuando dice esta palabra por el camino del mar, y lo dice varios versículos, hermano, acuérdese que aguas y mar quiere decir gente, ¿verdad? La multitud. No importa donde se encuentre Israel, y hasta hoy en día, hermano, Israel, que está disparcido, que está en diferentes lugares, entre mucha gente, de ahí Dios lo va a hacer volver. Lo malo que va a ser en el milenio, lo malo que Israel le va a tocar pasar el tiempo de la tribulación. Al final de esta lección, el libro dice, debemos de orar por Israel, porque aún hoy está el tiempo para que ellos reconozcan a Cristo. El énfasis está claramente mesiánico, porque Dios cumplió esta profecía cuando envió a su Hijo Jesús a vivir en Galilea y a llevar a cabo su ministerio principal. Y este versículo que dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, se cumplió, hermano, dice aquí en el libro de Mateo 4:13. Y dice que cuando Jesús vino a Galilea, y dice este versículo 4:13, y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Y el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Cuando Jesús vino a la tierra, hermano, Él se presentó. Y todos sabemos, ¿verdad?, que estuvo en Israel, que Él nació, que su ministerio lo llevó en ese lugar. Y no entendió. Mucho el pueblo de Israel no entendió, pero esta profecía se cumplió en ese tiempo y se volverá a cumplir. Ahora sí, hermano, después de lo que les expliqué, vamos a entrar al punto número 1. El trono de Cristo será de juicio y de justicia, de acuerdo al verso 6. El rey sería israelita y tendría un nombre admirable. Dice el verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahorita les quiero explicar este punto, hermano,
pero me acordé que en la introducción había 2 puntos que se me hicieron interesantes y yo dije, permítame tantito, a explicar a los hermanos. Dice, el mundo parece pedir con desesperación un gobierno que traiga paz entre las naciones. Y esto es así, hermano. El mundo, eso es lo que pide paz. Pero paz no habrá, hermano. Que la Biblia dice, ¿verdad?, que es necesario que todo esto acontezca para que Cristo venga por su iglesia en las nubes. Y sabemos que debido a la oscuridad espiritual que el pecado causa en los corazones, la humanidad será engañada cuando surja el anticristo. Mire, hermano, toda esta desesperación del mundo, cuando surja el anticristo, ellos van a pensar que es el verdadero Cristo. Y dice aquí el comentario, aún Israel lo recibirá como un Mesías y aceptarán su pacto de paz. Esto va a ser en el tiempo de la tribulación, los 7 años. Pero los primeros 3 años y medio va a ser paz. Así que Israel va a creer. Y él va a estar tranquilo creyendo que por fin apareció el príncipe de paz. Israel va a ser engañado. Y no solo Israel, el mundo, hermano, va a ser engañado, porque aquí dice que debido a la oscuridad de los corazones, el mundo va a ser engañado y pensarán, por fin llegó un rey que va a gobernar todo el mundo con paz y con tranquilidad, y será mentira. Qué triste, ¿verdad, hermano?, que el mundo va a ser engañado. Y sabe, hermano, porque no leen la Biblia, porque no entienden que antes va a acontecer todo esto, después vendrá realmente el príncipe de paz, como lo dice ahorita el libro de Isaías. No será antes, hermano. Nosotros ya no estaremos aquí, así que, hermano, nos iremos antes en la tribulación. Sigamos perseverando y pidiéndole a Dios que nos ayude a seguir. Dice la palabra profética, dice, pero los hijos de Dios tenemos la luz del Señor, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119. La palabra profética más segura, por tanto no seremos engañados. El verdadero príncipe de paz es nuestro Señor Jesucristo, y esperamos en oración que venga su reino para que su voluntad sea plenamente hecha en la tierra. El príncipe de paz, dice el título, la justicia del rey venidero. El príncipe de paz vendrá a la tierra y gobernará por fin, hermano, todo el mundo entero. Ahorita, hermano, dice, Juan el Bautista decía, arrepentíos porque el reino del cielo se ha acercado. Y se estaba refiriendo a Cristo. Y todo aquel que le hemos aceptado el reino del cielo, a Cristo. Entonces, el reino del cielo no está abarcando todo el globo, porque dice la Biblia que el príncipe de las tinieblas está gobernando. Así que el reino de Dios está parcial, solamente en los que le hemos aceptado, en lo que creemos en Cristo, estamos creyendo en el reino, pero habrá un día que el príncipe de paz reinará en todo el mundo. Y será el tiempo, hermano, cuando Apocalipsis dice que será atado por 1000 años. Entonces Cristo reinará por 1000 años y será el príncipe de paz que reinará todo el mundo. Y las naciones irán y le consultarán, y las naciones irán y le llevarán ofrendas, porque Jesús estará en Israel y gobernará, dice Apocalipsis, con una vara de equidad, con seguridad, y verá, hermano, que cualquier persona o nación rebelde, Él la exterminará. Y ahorita vamos a ver ese versículo, si usted no me está creyendo. Pero está hablando, hermano, de lo que Cristo hará durante el milenio. Y hermano, algo que yo estaba leyendo en un estudio es de que cuando venga la tribulación y entre el milenio, no creo que va a ser el mundo como está ahorita, habitado con tantas naciones y tantísima gente. No habrá tanta gente. Sí habrá naciones, quizá Estados Unidos estará, hermano, pero la Biblia dice que la tercera parte de la gente será exterminada por guerra, por pandemias, por enfermedad, por lo que declara Apocalipsis, que saldrán ¿cómo dice la palabra? Unos escorpiones y picarán a la gente y será muerta. No crea que ese tiempo va a ser, bueno, yo me quedo y entra el milenio. No, hermano, mucha gente va a ser. Y mayormente, hermano, el tiempo de la tribulación
los cristianos van a ser perseguidos y van a morir por causa del amor a Cristo. Así que, hermanos, sigamos preparando, no es para temor, ¿verdad?, sino para saber que estos tiempos vienen y que nosotros debemos entender los tiempos que se están viviendo. Esta era la introducción de este punto. Entonces dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros. Y esa palabra, hermano, es la que dice, ¿verdad?, el principado sobre sus hombros. Quiere decir que Él llevará todo el gobierno, todo el mundo. Él tomará control de toda la gente que esté y sobre sus hombros, que Él será suficiente y más que suficiente. Los gobernadores y presidentes que estén a cargo de las naciones, que la palabra dice, ¿verdad?, que el pueblo gobernará, los sacerdotes gobernarán. Y un estudio dice, no sé, pastor, si hablas de que los pastores serán los que gobernarán en ese tiempo. La Biblia dice en segunda de Pedro, ¿verdad?, que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y Apocalipsis capítulo 3, 2 estaba viendo hace rato, capítulo 3, ahí habla de que quiénes son los que gobernarán en aquel tiempo. Entonces no va a ser toda la iglesia, hermano, pero se cree, ¿verdad?, que así como los pastores en estos tiempos gobiernan una iglesia, Dios les dará el privilegio de gobernar una nación. No va a ser el rey, el presidente que está ahorita gobernando, ¿verdad?, que no tiene sabiduría, que no tiene la dirección de Dios. Tiene que ser gente que conozca a Dios. Y Dios lo permitirá. Entonces, mire, dice el principado sobre sus hombros. Jesús, la palabra, para que usted entienda qué quiere decir, Jesús reinará como Rey de Reyes y Señor de Señores, y el gobierno del mundo entero estará sobre sus hombros. Además, su trono está por encima de todo otro. El principado se hará sobre sus hombros. Es posible que esta expresión se cumpliese de igual modo en Ezequías, el hijo de Acaz, pues fue coronado príncipe durante la vida de Acaz, pero su cumplimiento pleno se halla en el Mesías, quien había de llevar sobre su hombro no solo la señal de autoridad, la llave de David, de acuerdo a este mismo verso 22, sino también el peso de la responsabilidad en el gobierno. Fíjese, y ahí mismo lo dice, ¿verdad? Posiblemente se esté refiriendo a una parte de aplicación en ese tiempo, pero no se compara, como dice aquí este comentario, pero su cumplimiento pleno se halla en el Mesías. Y es que tiene que ser así, ¿verdad, hermano? Porque no hay hombre que pueda gobernar de la forma que solo Cristo lo va a hacer. Dice aquí el versículo, ¿verdad? Porque un niño nos es nacido, y nosotros sabemos, ¿verdad?, que Cristo vino y nació, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nosotros los creyentes debemos ver en Cristo la mayor dádiva de Dios y ser agradecidos. Dice el comentario, ¿verdad, hermano? Nosotros, el mayor regalo. Debemos de entender realmente lo que Dios hizo con Cristo para nosotros. Es una luz que señala, Emmanuel, Dios con nosotros. Es admirable en su forma de nacer. Es consejero para reyes, príncipes, tanto como los humildes. Es Dios fuerte, no en poder militar, sino en fuerza espiritual. Padre eterno, una relación íntima y filial, no tiene principio ni fin, sino es creador de todo. Príncipe de paz para restaurar y guardar la nación, y difundirá paz por todos lados. Eso hará Cristo en ese tiempo del milenio. Dice el verso 7, hermano, ahí mismo, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Aquí lo tenía, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. La palabra, hermano, iniciada ahí en ese verso 7 que dice lo dilatado de su imperio, viene de la palabra palabra hebrea, Rab, abundante, que quiere decir abundante en cantidad, tamaño o rango. Identifica también a un jefe o a un mayordomo.
Eso quiere decir la palabra lo dilatado de su imperio, que será abundante, que no importa el tamaño del lugar donde Él va a gobernar, el tamaño del globo, hermano, Él es suficiente. Él es suficiente, lo dilatado de su tiempo, de su imperio. Él gobernará en todo. Dice paz. Paz quiere decir shalom, estar seguro en cuerpo y mente, felicidad, amistad o prosperidad. O sea, hermano, que la paz que Cristo da, dice la Biblia, ¿verdad? Sobrepasa todo entendimiento. Pero dice aquí que en ese tiempo, hermano, la paz que Cristo da va a sobrepasar el cuerpo, la mente, dará felicidad, habrá amistad y prosperidad. En el tiempo del milenio, para esa gente que se esté viviendo, para esa gente que esté, hermano, y que se esté dejando gobernar por Cristo. Se recuerda que aquí en el capítulo 11 de Isaías, Junior decía hace 2 semanas, ¿verdad? ¿Cómo será el milenio? Que la vaca dice que andará con el cordero. En el verso, la vaca y la osa pasearán sus crías y se echarán juntas, y el león como el buey comerán pajas, y el niño de pecho jugará sobre la cueva de las vid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la cueva de la víbora, y no habrá mal ni dañará a todo mi santo monte. Cristo está diciendo, y dice en este mismo inicio, hermano, de este verso, saldrá una vara del trono de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Y le hará entender diligente en el temor a Jehová. No juzgará según la vista de su ojo, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Ese es Cristo, hermano. Él reinará y gobernará no por la vista de sus ojos, ni por lo que oigan sus oídos. Nosotros los seres humanos hacemos eso, ¿verdad? Juzgamos por lo que vemos y oímos, pero Cristo no es así. Él es el Rey eterno que conoce todo y que sabrá gobernar, hermano, de acuerdo a toda su deidad y sabiduría. Este versículo está lleno de promesas. Dice ahí lo que sigue. La palabra enseña que aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas a Cristo. Y era lo que yo les decía al inicio, ¿verdad, hermano? No todas las cosas, porque es un reino parcial, todavía no es un reino total que Él llega a la tierra. Y dice la palabra ahí en Hebreos 2:8. Todo lo sujetaste bajo tus pies, porque cuanto le sujetó todo, todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él, pero todavía veremos que todas las cosas le sean sujetas. O sea, todavía no todas las cosas, hablando de todo el mundo, hermano, será en el tiempo del milenio. Recordemos cómo el reino de Roboam se partió en dos a causa del pecado reinante en sus días. Y hermano, dice, ningún rey después de David pudo llevar un reino de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dice este comentario, ¿verdad? Recordemos cómo en el tiempo que Roboam fue el nieto de David, fue David rey, luego Salomón rey, luego su hijo Roboam, y él fue el que provocó que el reino fuera dividido. Entonces dice, cuando este reino se dividió, hermano, ningún rey, y después de ellos, ningún de los reyes que hubo en ese tiempo pudieron reinar o gobernar de acuerdo a la voluntad de Dios. Aunque hubo reyes, hermano, que sí dice la Biblia, que buscaron una relación con Dios, que buscaron, que leyeron la palabra, ¿verdad? Que quebraron todas las imágenes de acera, que se volvieron a Dios, pero no se compara con nuestro Rey venidero, ¿verdad? No se compara con un reino como el de Cristo. Y dice pero cuando la justicia del Rey venidero se establezca, su dominio justo llegará hasta hasta los confines de la tierra. El hecho de que el Mesías sea Padre eterno y a la vez Hijo de David fue algo que no entendieron los escribas durante el ministerio público de Cristo. Y este fue el tiempo, hermano, cuando vino, dice, el hecho de que el Mesías sea Padre eterno y a la vez Hijo de David, y eso lo decía Junior, ¿verdad? ¿Por qué hijo de David? Y que muchos en ese tiempo le llamaban
Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿verdad? Se está refiriendo a la carne, al linaje que venía de acuerdo a María, ¿verdad? De acuerdo a José, pero lo describe de María, ¿verdad? Que es el linaje y por eso se le llama el león de la tribu de Judá. Por eso se le llama Jesús, el hijo de David. Es del linaje o de la línea humanamente que él vino a la tierra, pero que a la vez, dice aquí, es el Padre eterno, ¿verdad? La palabra dice 100% hombre y 100% Dios. Entonces nosotros sí lo entendemos, ¿verdad, hermano? Que Jesús es eterno desde la eternidad, no tiene principio, no tiene fin, no fue creado. Los ángeles fueron creados, nosotros somos creados, la creación, pero Cristo no. Cristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y Dios es Dios. Ellos son eternos, no tienen un principio. ¿Lo entendemos, verdad? Isaías anuncia que la paz se extenderá por doquier. En la cruz el Señor Jesús derrotó al verdadero enemigo de los hombres, a Satanás. Durante el reino milenario del Señor, aquel enemigo será atado en el abismo, dice Apocalipsis 20 del 1 al 3. Apocalipsis 20, vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y luego sigue diciendo, permítame hermano, porque solo anoté el 1. Si usted lo tiene, léalo. Apocalipsis 20 del 1 al 3. Sí, hermano. Un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Hasta el 3, hermano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Amén. Ahí lo dice, ¿verdad, hermano? Entonces, ¿qué es el tiempo que va a estar atado Satanás? Y dice que y después de eso va a ser suelto para engañar a la gente. Pero sabemos que en Cristo serán restauradas las glorias que por siglos perdió el trono de David. Y era lo que les decía, ¿verdad? El tiempo que los reyes fallaron, en Cristo serán restaurados todo ese tiempo. Y por fin reinará un rey de paz, un rey de equidad, un rey justo en el tiempo del milenio. Ahora sí, hermano, ojalá que hayamos entendido un poquito este libro de Isaías, el tiempo que se estaba viviendo, que se aplica en 3 tiempos, el tiempo que se vivía, el tiempo cuando llegó Cristo y se aplica en un tiempo futuro, el tiempo de milenio. Vamos a Jeremías. ¿Sí entendimos un poquito, hermano? Dígame a mí. Vamos a leer Jeremías 23. No sé si hay un comentario en ese versículo, pastor, o algún hermano. ¿Estamos bien? Jeremías 23, 5 y 8, hermanos. Del 5 al 8, pero solo vamos a leer al inicio el 5 y el 6.